Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotando al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. En este tiempo de Pascua, escuchamos la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles, que proviene de la pluma de Lucas. Es leer los primeros capítulos de la historia de la Iglesia, de la propagación de nuestra fe en Cristo resucitado. Y hoy nos encontramos ante un bello episodio de un hombre que, no siendo judío sino griego, tiene la fuerza del Espíritu y se destaca por ser un hombre que da testimonio del Señor. Sí, el diácono Esteban, que es de fuerte personalidad entre los 7 primeros diáconos, tiene como tarea socorrer a los pobres, tiene como tarea atender a las viudas, pero también
ha tenido como tarea anunciar a Jesucristo. Y ese anuncio representa para él un peligro. Y ese peligro siempre ha existido en el anuncio del Señor. Y así como a Jesús en la pasión presentaron testigos falsos, ahora en esta acusación contra Esteban se presentan los testigos falsos. La mentira. Y la mentira siempre hace estragos, mata, hace daño, produce muerte. La mentira no es otra cosa que no decir la verdad. Y la mentira daña relaciones, desestabiliza países. Hoy la mentira se llama corrupción y en la fe se llama fariseísmo. ¿Y cuántos por tener situaciones amañadas e interesadas producen mentira y desconfianza? Esa es la sociedad que hoy desafortunadamente tenemos, es hipócrita y ha penetrado en todos los estamentos sociales. La iglesia no ha escapado a ello. Y entonces esta es la sociedad corrupta que Jesús llama precisamente sociedad perversa, porque en ella se multiplican los errores y se buscan las ocasiones para hacer más la maldad. Hay confusión, se oculta la verdad y ello va a producir la muerte. Y ya en los que sobreviven no hay interés, ya los intereses no son leales, ya los intereses no son verdaderos, porque la mentira hace el daño. Pascua también es un tiempo para que meditemos sobre qué Dios buscamos. ¿Buscamos a Dios por ser Dios o buscamos a Dios por lo que nos da? Eso pasa con la gente que busca a Jesús después de la multiplicación de los panes. Hay un afán desmedido por buscar a aquel que nos da y no buscar al que da. Y eso es común en nuestra religiosidad. Nos fascinan los milagros. ¿Quién nos calme nuestras inquietudes? ¿Quién nos calme la ansiedad? Pero no buscamos el que es la fuente de todo ello. El que es la fuente que calma la sed, que calma la ansiedad. ¿Por qué se busca a Jesús? Se busca a Jesús porque ha quitado el hambre al multiplicar los panes. Y de verdad que es un proceso bueno, necesario. Pero más necesario es Dios. Más necesario es el que da el pan que los panes. Y hasta que esto no lo entendamos, la fe nuestra no va a madurar. Porque tenemos fe para que se nos haga el milagro, pero no tenemos fe para conocer al que hace el milagro. Por eso la tarea más importante ahorita es conocer a aquel que el Padre ha enviado. La tarea nuestra consiste en conocer a Jesús y creer en Él como el enviado del Padre. Las lecturas hay que hacerlas con óptica pospascual. No podemos andar pensando que esto es como una especie de hilación cronológica para llegar a la pasión, muerte y resurrección. No, cuando ya se han escrito los evangelios, se ha tenido la experiencia pospascual de Jesús, es decir, se ha vivido el encuentro personal con Él después de su resurrección. Hoy para nosotros también es la llamada, vivir en este encuentro después de la resurrección con el Señor de la vida. El Señor de la vida que no hay que buscarlo por los signos que nos haga, sino porque Él es el gran signo de nuestra salvación. Él es la fuente de todo bien y en Él está puesta toda nuestra esperanza. Erradiquemos la mentira. Entremos en el camino de la esperanza con el que ha resucitado, ha vencido la muerte y desecha toda corrupción y toda maldad de nuestros pensamientos y conciencia. Que nuestro Señor Jesucristo resucitado nos traiga la paz y que Él sea anunciado y proclamado hasta los confines de la tierra.
y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.